Bueno, muy bien. Hoy sale todo presentación. Bueno. Última clase de BCP, no quería dejar de mencionar esto. Con bacteriología y virología es la última clase que tenemos, así que muchachos, espero verlos en fármaco, los seminarios con fármacos a todos nuevamente, pero no podía evitar poner este if. Ahora sí, vamos a tener. Bueno, muy bien. A ver, esperen que corra esto acá. Ahí. Bueno, mujer de 20 años, sana, cursando primer trimestre de embarazo, deseado y aceptado, pareja estable desde hace 3 años, no otras parejas sexuales desde entonces. En segunda consulta de embarazo se destaca test de VIH positivo, niega síntomas infecciosos, internaciones previas o infecciones de transmisión sexual previa. En la consulta la ginecóloga solicita exámenes para confirmar el diagnóstico y se explica la situación clínica a la paciente. Ahí, bueno. ¿Por qué se le solicitó test de VIH? Porque se le solicita a todas las embarazadas, según las pautas del Ministerio de Salud Pública, y a las parejas de las embarazadas. Ahí va, muy bien. ¿Se busca algo más allá de VIH? Sífilis. Sífilis también. Sífilis. Virus de la hepatitis B, también se puede buscar, se busca, ¿sí? Pero va, esto sobre todo se le hace a la embarazada, no es por un factor de riesgo, ni sospecha clínica, ni nada, sino porque, bueno, forma parte del control de la embarazada normal, ¿sí? Lo ideal es que cada mujer embarazada esté bien controlada y poder prevenir este tipo de situaciones, ¿está? Entonces ahí va, es de rutina el embarazo en los 3 trimestres y sumado a sífilis y el virus de la hepatitis B. Sobre todo más allá de la embarazada que tiene la infección, sino también para el feto, ¿sí? En todas este tipo de enfermedades hay riesgo de transmisión vertical, ¿sí? Entonces todo ese tipo de cosas se tienen que evitar, ya sea durante el embarazo, durante el parto o posparto. Muy bien. Algo también que quería mostrarle, por lo menos puntualizar un poco, es que el test de embarazado los test que se le hacen, ¿sí?, a la mujer embarazada son test rápidos o test de tamizaje, que ahora vamos a hablar un poquito en cada situación en particular, pero también hay que dejarle claro que al momento de que la mujer embarazada se va a hacer este tipo de estudios, ¿sí?, obviamente hay que informarle y decir, bueno, le vamos a tomar una muestra de sangre, se va a hacer búsqueda de VIH, de sífilis, de virus de la hepatitis B, las consecuencias en el caso de ser positivo, y en este caso hay que sobre todo dejarlo claro de que, bueno, no es un positivo confirmado, sino que es un reactivo. Se utiliza mucho en este tipo de pruebas de tamizaje que son reactivas, ¿sí? Porque obviamente, ¿qué tipo de infección es VIH? ¿Qué es lo que, qué es lo que lleva? Así como la ¿sí? A la inmunodepresión. Ahí va, una inmunodepresión, ¿sí? Es una enfermedad que es persistente, lenta, es obviamente sin tratarla, ¿sí? Obviamente tiene un ciclo de, bueno, tiene como un síndrome gripal en un principio, después queda latente donde no hay sintomatología, pero obviamente es un virus que, ¿qué tipo de células afecta? A los linfocitos CD4. Ahí va, a todos, ahí va, los linfocitos CD4, todo. Recuerdan que varios marcadores del sistema inmune tienen receptores CD4, los linfocitos, células dendríticas, macrófagos, y recuerden que siempre hay una especificidad que yo les digo llave candado. Obviamente los enterovirus atacan los enterocitos, los virus respiratorios a las células de tracto respiratorio. Bueno, en el VIH lo que hace su célula blanca es el sistema inmune, que obviamente cuando infecta el sistema inmune, vamos a hablar después, bueno, cómo puede eliminar ese tipo de células, pero obviamente que si nosotros dejamos de tener células inmunes, eso favorece a que nos enfermemos por otro tipo de enfermedades, ¿sí? Que son enfermedades oportunistas, que en verdad en la diaria no nos hacen nada, ¿sí? Pero después obviamente en este tipo de pacientes sí, porque se llevan la inmunosupresión. La verdad el paciente no se muere de VIH, por así decirlo, se muere por otro tipo de infecciones, tuberculosis, varias infecciones del tipo de los herpes virus, de hongos, ¿sí? También. De hongos, sí, ahí los parásitos hongos van a haber un montón en los inmunodeprimidos, que van a hacer cosas raras que solo van a ver los inmunodeprimidos, ¿sí? Ya sea por VIH o pacientes leucémicos o lo que sea, ¿tá? Entonces lleva todas esas conductas,
Entonces, obviamente, es una enfermedad que tiene un porcentaje, un componente psicológico muy importante, ¿sí? Porque obviamente va a tener que ser un tratamiento largo, de por vida, crónico, ¿sí? Obviamente tomando ciertas conductas a partir de que sabe que es VIH positivo, ya sea para con su pareja, o para con su hijo, o para donar sangre, o lo que sea, ¿sí? No es fácil. Entonces, obviamente, lo primero que hay que establecerlo, bueno, esto es un reactivo, no es un confirmado 100%. Obviamente estas pruebas tienen una alta sensibilidad y especificidad, pero obviamente no me quedo solo con el resultado, tengo que ir a confirmarlo. Y sobre todo en este caso de la embarazada, ¿sí? Obviamente tiene un segundo componente que es el feto, lo que puede enfermar o infectar, ¿sí? Entonces, bueno, explicar que tiene que comenzar ya mismo con un tratamiento antirretroviral, evaluar, bueno, la cesárea, conductas, cómo va a ser la lactancia, los controles que se va a tener que hacer el niño una vez nacido, ¿sí? Controlar a la pareja, ¿sí? Tiene un gran contexto. Lo importante es, bueno, se detecta, bueno, se repite la muestra y se comienza con el tratamiento antirretroviral. ¿Cuáles fueron los otros estudios que solicitó la ginecóloga para confirmar su infección? Se hacen estudios que tengan más especificidad, como por ejemplo los de PCR. Western blot también. Ahí va. Ahí va. Las primeras pruebas siempre son de tamizajes, ¿sí? Que tienen una muy buena sensibilidad. Lo que yo quiero hacer con esas pruebas de tamizaje es detectar el mínimo positivo, ¿sí? Por más que tal vez no sea siempre un verdadero positivo, pero lo quiero detectar. No quiero perder a nadie en ese análisis. Obviamente después voy a tener que ir a un estudio que sea más específico, ¿sí? Que van a ser todo tipo de pruebas que van a ser confirmatorias. Que todas esas pruebas confirmatorias siempre se derivan, en este caso, a lo que es el Ministerio de Salud Pública. Tienen dos tipos de algoritmos, que son los que tienen tienen un PDF del sistema, ¿cómo se llama? De nivel de atención, primer nivel de atención, ¿sí? Como siempre, las dos pruebas son dos tipos de pruebas en este caso, en este algoritmo. Una prueba de tamizaje que puede ser del laboratorio, ¿sí? O sea que se lleva la muestra al laboratorio, va a la mujer embarazada con su muestra de sangre y la deja ahí, y el laboratorio la procesa. O una prueba rápida, que en verdad es un inmunocromatográfico, así como estuvimos hablando para diagnóstico de faringitis o una prueba de embarazo, ¿sí? Tengo una o dos rayitas, a eso se refiere a lo que es una prueba rápida. O sea que yo puedo pinchar a la embarazada en ese momento al lado mientras tengo la consulta, por así decirlo, y ya saber si ese resultado es positivo o negativo. Pero son dos tipos de prueba que son de tamizaje, una para el laboratorio y otra es con esa prueba rápida. Obviamente que si no es reactivo, bueno, explicarle, bueno, bien, no dio positivo, ¿sí? Se entrega el resultado, consejería, siempre ya sea para la embarazada o no, siempre hay que hacer una consejería de, bueno, ¿por qué llega a esa instancia de tener que hacerse un test de VIH? Bueno, en este caso de la embarazada, bueno, es un estudio de control que se tiene que hacer, las consecuencias que puede tener para el niño, pero en otros casos particulares, bueno, explicar si hay conductas de riesgo, ¿sí? ¿Qué conductas de riesgo puede haber para que una persona crea que puede tener VIH y se tenga que hacer este tipo de pruebas? Que no use el método barrera. Ahí va, que no use método de barrera, ¿qué más? Porque ¿cómo se transmite el VIH? ¿Por vía sexual? Me imagino, método de barrera, sabemos que es. Vía Con sanguínea fluidos, también. sangre o Confusión. fluidos de... Ahí va, fluidos corporales, sangre, ¿sí? O sea, usuarios de drogas intravenosas, Hemofílicos también, supongo. hemofílicos, todo el tema del banco de sangre, obviamente se va a procesar muchísimo, obviamente se hace screening para VIH en los bancos de sangre, ¿sí? Entonces justamente, bueno, alguna persona tuvo alguna conducta de riesgo, ya sea por relaciones sin sexo, sin métodos de barrera, o cualquier situación, o trabajadores sexuales, lo que sea, cualquier razón por la cual se crea que estuvo expuesto a este tipo de enfermedad, porque no necesariamente tiene que tener síntomas que lo hagan sospechar, ¿sí? A veces pueden ser alguna conducta de riesgo que lo consideró, o se cortó, por ejemplo, haciendo una extracción de sangre, les puede pasar, mismo en el laboratorio, tienen algún accidente con algún tipo de frasco, de tubo, lo que sea, ¿sí? Hay que hacerse este tipo de test, que se puede hacer a la fuente, ¿sí? En el caso, por ejemplo, se pinchan con algún paciente, Dios no quiera, me desempatan, ¿sí? Bueno, a la fuente se le puede hacer un test rápido, a ustedes también, ¿sí? Entonces, obviamente, explicar, bueno,
más allá de, en este caso que fue la embarazada, bueno, explicarlo. Tomaste conductas de riesgo, bueno, cómo prevenirlas, tal vez no compartir jeringas, método de barrera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Siempre tiene que venir acompañada, no es negativo y ya está, no. Justamente no queremos que vuelva a consultar por un VIH. ¿Tá? Obviamente que si es positivo se tiene que hacer siempre una segunda muestra, ¿sí? 2 o 3 dependiendo la situación, ¿sí? Siempre la segunda muestra, en el caso de, como es la muestra del laboratorio, se hace una muestra que es de identidad, porque piensan que puede haber errores tal vez en la rotulación de un tubo, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, por eso se dice que se tomó una muestra, un tubo que es para identidad, o sea que quiero confirmar que el mismo paciente que me trajo la muestra es positivo, y lo repito, ¿sí? Por otro lado, obviamente que la prueba rápida, si es alguien que yo se la pruebo ahí en el momento, la tengo al lado, sé que esa muestra de sangre vino de esa persona. Entonces, para confirmarlo, voy a llevar una muestra que va a ser para el laboratorio del Ministerio de Salud Pública. Y ahí sí, van a ser pruebas que van a ser confirmatorias. Sobre todo va a ser PCR, ¿sí? Que además se puede determinar la carga viral, que después vamos a hablar un poco, y después se hace el Western blot, ¿tá? Que son métodos que son muy específicos, son confirmatorios, y con eso sí voy a sellar y ver. Esos estudios, los confirmatorios, pueden llevar un par de días. Entonces, en este caso, que es la mujer embarazada, ¿sí? Se comienza, en el momento que yo sé que es positivo, se comienza con el tratamiento antiviral. ¿Tá? Tal vez en otro tipo de situación, bueno, puedo esperar a tener el confirmatorio, porque tal vez no me va a hacer mucho la diferencia, ¿sí? Pero en la embarazada sí, porque yo quiero evitar la transmisión vertical a toda costa. Bueno, hay otro algoritmo que es en base a 2 pruebas rápidas consecutivas, ¿sí? Obviamente que si es negativo es no reactivo, se hace una consejería. Si es reactivo se puede utilizar otra para repetir la misma prueba para repetir, y siempre voy a terminar confirmando 100% con el Ministerio de Salud Pública, así con el Western blot o PCR, el método que esté utilizando cada situación en particular. Bueno, ¿qué otros estudios son de interés para conocer el estudio de la infección por VIH y planificar un tratamiento? El recuento de los CD4 puede ser. Ahí va. ¿Y por qué voy a querer hacer un recuento de los CD4? Me hicieron muchísimo el Porque dato. menos de 200 te está indicando. En el libro decía, que esto igual te quería preguntar, en el libro decía que menos de 200 era como que ya estabas en la etapa SIDA, digamos, pero, o sea, no sé qué tan es así o... Depende también un poco del protocolo o las pautas que maneje cada país. En algunos toman un valor mayor de 600, ya 200 obviamente es un nivel muy bajo, entonces sí, ahí sí, por lo menos indica una inmunosupresión importante. Bien. Sí. Y la carga viral también. Ahí va, se puede hacer la carga viral. Ahí va, volviendo a lo que es la población linfocitaria, el recuento de CD4, ¿sí? Obviamente eso me va a indicar la progresión de la enfermedad, qué tan susceptible es ese paciente a contraer otro tipo de enfermedades. Es ideal hacerlo previo al tratamiento, pero también me va a seguir un poco para ver la evolución del paciente, ¿sí? Porque obviamente cuanto mayor número de CD4 tenga, mayor respuesta está teniendo, ¿sí? Y ahí va. Y después, por otro lado, tenía lo de la carga viral. ¿Y la carga viral qué es? Perdón, Soledad, que te corté. ¿Qué es la carga viral? ¿O para qué me sirve? ¿Qué me indica? Y te va a indicar en qué etapa está, ¿no? La carga viral, para ver si infecta a otras personas o no, en realidad. ¿Y en qué tipo de muestra estoy buscando la carga viral? La carga viral, ¿qué es lo que estoy buscando? Del virus, por así decirlo. Por población linfocitaria estoy buscando la célula hospedera. Y en la carga viral, ¿qué estoy buscando del virus? Partículas y ARN. Ahí va, sobre todo ARN viral, ¿sí? Voy a buscar ARN en sangre, voy a buscar una viremia, ¿tá? Eso también me indica mucho, le hace el pronóstico de lo que es la infección, evaluar el tratamiento, porque en verdad yo estoy viendo copias de genoma viral. O sea que si yo tengo un recuento alto, ¿sí? De carga viral, es porque significa que el virus se encuentra en sangre y también que la persona es más infectocontagiosa, por así decirlo. ¿Tá? Entonces siempre van a tener una relación de, bueno, carga viral, bueno, qué tan infeccioso está, por así decirlo, ¿sí? Los CD4 me va a indicar lo que es
el estado del sistema inmune, ¿no? Muy bien, ¿cuál sería la conducta con respecto a, bueno, otra cosa, perdón, carga viral, voy a buscar cuántas copias de VIH tengo en sangre. Puedo evaluar la población linfocitaria, hago un recuento de CD4, ¿y qué otras cosas voy a buscar? Voy a buscar algo más. Cuerpos. Más que si no hay ¿Puedo ninguna buscar infección anticuerpos? oportunista. Ah, no solo infecciones oportunistas, sino otro tipo de infecciones, sobre todo que compartan la vía de transmisión con VIH. ¿Ah? Entonces, y viceversa, ¿sí? O sea que puedo buscar virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis B, sífilis, ¿sí? Tanto para un lado como para el otro. Yo puedo ver un paciente que tiene sospecha y hago diagnóstico de sífilis, bueno, automáticamente le voy a buscar VIH. ¿Tá? Son complementarias, ¿sí? O sea que también, más allá de infecciones oportunistas, ¿sí? Además, infecciones oportunistas también, tal vez es en el caso de que ustedes vean, bueno, una infección que sea rara, por así decirlo, entre comillas, no sé, con algún herpes virus, algún por ejemplo, un Epstein-Barr, o algún tipo, no sé, una infección fúngica, ¿sí? Que sea medio rara, o tuberculosis también, ¿sí? Que son cosas que me implican un poco del estado inmunológico del paciente, que me hacen cuestionar cómo es el estado inmunológico del paciente. Que en esos casos yo puedo ver puedo buscar los CD4, así que obviamente que si es menor, bueno, ahí voy a sospechar, dependiendo del caso en particular, tiene factores de riesgo, recibió sangre, vieron que decía que no tuvo internaciones previas, bueno, no recibió transfusiones previas, etcétera, etcétera. También es importante saberlo. Entonces, en esos casos que obviamente yo sospecho una inmunosupresión o una infección muy rara, digo, bueno, tal vez ahí sí busco un VIH para ver si esta es la causa de esa infección, ¿sí? De esa infección oportunista. Profe, yo había leído también que se podía hacer otra prueba confirmatoria, era la prueba de Lía. ¿Eh? De Lía, sí, que permitía la confirmación y la diferenciación de los anticuerpos que producían la infección, pero no sé si No, queda sí, seguro. también. Sí, también se puede buscar los anticuerpos, sí. Es más, en Western Blot también pueden buscar, ya en el Western Blot, por ejemplo, que es más específico, que es el que usualmente se busca también, sobre todo busca antígenos, que no lo mencioné, antígenos de la cápside, varios antígenos a la vez, ¿sí? Varios antígenos de la cápside, ¿cómo se llama? De la envoltura. Recuerden que el VIH tiene receptores y correceptores, ¿sí? Cuando se une a la célula eucariota tiene como dos tipos de receptores para unirse que también se buscan, ¿sí? Se buscan más, obviamente las células, los métodos confirmatorios generalmente tienen muy buena especificidad y sensibilidad, pero además justamente porque también aumentan características que buscan, ¿sí? Que permiten una mejor identificación. También la PCR, que también se utiliza, sobre todo también va a ser con algunos fines epidemiológicos. Sí, bueno, hay varios tipos de VIH, 1 y 2, sí, particularmente. Entonces, bueno, ver tal vez a nivel epidemiológico siempre interesa saber, bueno, acá es más predominante el 1 o el 2, dependiendo la región. Profe, una pregunta. El estudio que dijo la compañera del día ¿es Sí. inmunofluorescencia indirecta? No sé si es inmunofluorescencia o es con, ¿cómo se llama? Enzimático. Ah, está. Eso no recuerdo bien. ¿Para qué tengo acá en el chat? No, el Western Blot no es una PCR, son cosas distintas. La PCR busca genoma, ¿no? A ver si tengo alguna foto de un Western Blot. Esperen que salgo. Bueno. A ver si tengo algún Western Blot. Ustedes ahí no están mirando, no ven nada, ¿no? No. No. Ah, está. Entonces esperen que ahora les comparto de vuelta. Vamos a imágenes. Chingue. Voy a compartir una página de acá de un gran Google, rápido en Google. Esto es un Western Blot, ¿sí? Son tiras, ¿sí? De nitrocelulosa.
donde ustedes tienen, pueden tener sobre todo antígenos o anticuerpos específicos pegados en esa tira de nitrocelulosa para ciertos componentes de VIH. ¿Sí? PCR busca, ¿cómo se llama? Busca genoma, ¿sí? En el Western blot ustedes buscan proteínas o anticuerpos, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, esta GP120, ¿sí? Lo que detecta acá es, bueno, anticuerpos contra la proteína GP120, que es una de la envoltura. Puede ser GP41, que es justamente es el correceptor. Entonces busca anticuerpos contra, esa proteína. Otra que importa mucho, que no sé por qué no me aparece acá, es la 24. No sé si será esto que dice 25, pero en verdad que es de la cápside, ¿sí? Pero es distinto, ¿sí? Con el Western blot ustedes buscan reacción antígeno-anticuerpo y con la PCR es lo del genoma, ¿tá? En una vimos algo así, ¿qué fue? Como en tuberculosis creo que vimos un símil Western blot. ¿Sí? Muy bien, esperen que vuelvo a esto. Mm. Mm. Muy bien. Bueno, acá. ¿Cuál sería la conducta con respecto al inicio del tratamiento para la infección por VIH? Y de inicio, está, Tratamiento inicia con antirretroviral. el tratamiento antirretroviral. Ahí va, el tratamiento va a ser ya, ¿sí? Como les mencionaba, no se espera la confirmación, ¿sí? Enseguida se comienza con el tratamiento. Para el resto de los casos, ¿sí? De los pacientes, por lo menos dentro de los 7 días se tiene que hacer una segunda muestra, ¿sí? Ya en la mujer embarazada, seguro empieza con el tratamiento antirretroviral. En los otros casos se puede esperar al confirmatorio, ¿tá? O sea que es enseguida que se tiene que hacer. ¿Por qué es importante el inicio del tratamiento antirretroviral? Para bajar la carga viral justamente para no contagiar al feto, ¿no? Ahí va, exactamente, sí. Piensen que hay transmisión, que va a ser durante el parto, ¿sí? Esperen que tire agua. Va a haber transmisión que puede ser durante el parto, ¿sí? Posparto, ¿sí? Y durante el embarazo. Entonces, obviamente queremos, en ese caso particular, disminuir la carga viral, ¿sí? Durante el embarazo, ¿sí? En el caso de los partos, por ejemplo, que no sea un embarazo controlado y no se tiene el dato del VIH, ¿sí? Obviamente se hacen test rápidos antes del parto, ¿sí? Sobre todo porque tal vez puede definir un poco cómo va a ser el parto, si va a ser cesárea o si va a ser parto vaginal. ¿Tá? ¿Para qué más les iba a decir? No, y también es importante porque los niños que nacen, ¿sí? O que contraen a muy corta edad, ya sea durante el parto o la lactancia, ¿sí? O de manera, o que nacen directamente ya infectados con VIH, con una madre de VIH positiva, ¿sí? Progresan muy rápido a lo que es la inmunodepresión, ¿sí? Más rápido que un adulto. ¿Tá? Entonces, sobre todo queremos disminuir mucho la carga viral para disminuir la infección, ¿sí? Sobre todo porque en los niños la evolución a la etapa C es muchísimo más rápida. ¿Tá? ¿Por qué es importante el inicio del tratamiento antirretroviral? Bueno, era justo lo que veníamos. Bueno, no. Bueno, sí, era lo que veníamos. Perdón, es lo que estábamos contestando. Bueno, en el caso de la embarazada, en el caso del niño, perdón, obviamente es claro, pero después, ya sea en la embarazada, en el adulto o en otra persona que no es un caso particular de una embarazada, obviamente disminuir la carga viral para que progrese lo más lento posible a la etapa SIDA. Hoy en día con los antirretrovirales, los pacientes no llegan a la etapa SIDA. Si está bien controlado y es muy consecuente con el tratamiento viral, mueren de viejos, por así decirlo, ¿sí? No por algún tipo de inmunosupresión. Prolonga la sobrevida, obviamente previene la transmisión, ¿sí? Si la carga viral es muy baja en el caso de la embarazada, bueno, menos chances para contagiar al feto, a su pareja también, ¿sí? Y a toda persona que es VIH positiva, sí, tiene el derecho hasta tratarse con un antiviral, ¿sí? Todos es equitativamente para todos, ¿sí?
Hay distintos tipos de antirretrovirales, esto nada más mencionarlo porque no vamos a andar en cada ninguno de ellos, ¿sí? Pero tienen la guía. Este es el ciclo del VIH. Esto nada más a modo de repaso y para que lo visualicen. Recuerden que el virus del VIH, bueno, con este tipo de proteína GP120 se une a su receptor CD4, ¿sí? Cualquier célula que tenga CD4, macrófago, célula dendrítica, linfocito CD4, lo que sea, tienen estos receptores, entonces van a ser las células diana para que el VIH pueda infectar. El virus hace como un quiebre de cadera, por así decirlo, ¿sí? Y muestra un correceptor y se une más fuertemente. Entonces, importante que, bueno, obviamente hay antirretrovirales que actúan a este nivel, ¿sí? En el proceso de absorción para evitar que se unan. Continuando con el ciclo viral, bueno, puede entrar obviamente a la célula. Es un retrovirus. ¿Saben por qué es un retrovirus? ¿O se acuerdan por qué es un retrovirus? Por ARN que ya tiene la retrotranscriptasa en el genoma y que convierte ese ARN en ADN y ese genoma se integra al ADN de la célula infectada. Ahí va. Es un retrovirus por eso. ¿Vieron que sí? ¿Hola? 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 ¿Se me acordó a mí? Escuché a un profe y no escuché más. Era yo, profe, no sé si me escucha, era mi internet inestable, pensé que no se escuchaba. No, me parece que soy yo porque la persona que estaba visualizando también se me quedó dura. Decime. No, pensé que se le cortaba, pero a mí también. Bueno, no era nada. perdón. No. ¿Ahora me siguen? Hola. Sí. Muy bien. Entonces ahí va. Recuerden que el ciclo normal del movimiento de los genomas, ¿sí? Obviamente es el ADN pasa a ARN, del ARN proteínas, es línea continua. Obviamente. Eso es lo que confundió respecto a esos virus, ¿no? Al principio cuando descubrieron. Es malo y raro, ¿sí? Porque como que quiebra el dogma, por así decirlo, el paradigma del flujo normal de los ácidos nucleicos, porque ahí va, es un virus que es ARN, tiene 2 copias de ARN que son exactamente iguales. ¿Para qué las tiene las 2? No sabemos, pero tiene 2, ¿sí? Entonces se retrotranscribe, o sea que pasa, su genoma es ARN y pasa a ADN, ¿sí? Se retrotranscribe, pasa a ADN de doble cadena, como si nada, y esa molécula de doble cadena puede entrar al núcleo de la célula eucariota. Y ahí ADN con ADN se puede insertar. Entonces, obviamente, en este caso particular, cuando el genoma se replica o se transcribe, ¿sí? La célula eucariota se quiere replicar, se quiere traducir, transcribir, lo que sea, obviamente replica y transcribe y traduce genoma viral y proteínas virales, ¿sí? Entonces, obviamente recuerden que los virus son parásitos intracelulares obligados, o sea que todo lo que haga la célula le viene bien, ¿sí? Forma genoma y proteínas virales, y luego se forma la cápside y brota, ¿ah? Pero por suerte hay antirretrovirales que, bueno, impiden la unión a los receptores de la célula CD4, inhiben la fusión, el pasaje ya de entrada, cuando está a punto de entrar el virus, inhiben la retrotranscriptasa, ¿sí? Inhiben la integración, porque obviamente para todas estas cosas el virus necesita proteínas o enzimas que son específicas del virus, que no las encuentra en la célula, ¿sí? Porque retrotranscriptasa no va a encontrar en la célula, la integrasa no la va a encontrar en la célula, la lleva por sí misma. Entonces, obviamente, si yo acá le corto algún paso, ¿sí?, al virus, no se va a poder replicar. También puede inhibir los procesos de maduración, algunas proteasas, ¿sí? Puede el virus, la partícula viral cuando emerge, cuando ya se replicó todo y vino y sale, no está como del todo 100% formada. Necesita unas proteasas, ¿sí?, que les hacen como algunos quiebres, la ajustan, por así decirlo, y ahí ya se vuelve infectiva. ¿tá? Entonces, por suerte hay antirretrovirales para todos esos pasos. ¿tá? Generalmente son 3 antirretrovirales que se utilizan. Obviamente hay virus que tienen tienen genes de resistencia, siempre lo asocio a antibióticos, pero tienen algunas modificaciones en sus genes que tal vez no se unen muy específicamente muy bien los antivirales. Por ejemplo, pueden tener mutaciones a nivel de las proteasas, entonces la proteasa va a ser levemente diferente y el inhibidor de la proteasa no lo reconoce. ¿tá? Sepan que hay resistencia a nivel viral, no solo es resistencia antibiótica. Pero bueno,
pero por suerte la llevamos relativamente bien. ¿Qué conducta toma con respecto a la pareja de la paciente? Y ya lo dijimos, ¿verdad? También se le recomienda el test. Ahí va, se le va a hacer test para VIH y otros tipos de ITS. ¿Algo más? ¿Se le hace diagnóstico? Ahí va. Bueno, mientras esperamos el resultado del diagnóstico, imagínense que lo llevamos al laboratorio y no me lo dan enseguida. ¿Qué hacemos? Ni te miro ni te toco. Tratamiento, porque si no usan método de barrera. Bueno, en ese caso se le puede pedir justamente métodos de barrera, ¿sí? Mientras se espera el resultado o la confirmación, métodos de barrera, porque recuerden que la urgencia va a ser en la mujer embarazada por el feto, ¿sí? En el adulto puede esperar el resultado y la confirmación, ¿tá? Que obviamente sí, si es la confirmación, sí va a tener, obviamente va a recibir tratamiento antirretroviral, ¿tá? Pero por un lado es, bueno, obviamente buscarle VIH, otro tipo de ITS, bueno, métodos de barrera, ¿sí? En el caso que quieran tener relaciones sexuales, y hay algo más que se puede utilizar también, que es algo relativamente nuevo. Algún fármaco especial sin ser un antiviral para el tratamiento. ¿Escucharon hablar de los PrEP? No. No. Muy bien. Opa, esto no. Los PrEP justamente son fármacos, ¿sí? Que se pueden administrar previo a una exposición que crean que sea de riesgo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de que, bueno, no se puede utilizar, no se puede utilizar, no, pero que se decida no utilizar métodos de barrera, o tal vez trabajadores sexuales, o algún tipo de situación de vulnerabilidad donde uno ya va con la cabeza, por así decirlo, que sabe que el riesgo existe y es real, ¿sí? Se puede utilizar algunos fármacos, ¿sí? Que funcionan tal vez como unas antirretrovirales, ¿sí? Que lo que hacen es inhibir al virus en el caso de exposición, ¿tá? Es como una, no sé cómo decirlo, pero es como pero bueno, es como un tratamiento empírico, por así decirlo, ¿tá? Más o menos el tratamiento así empírico, por ejemplo, cuando se van a extraer una muela en antibiótico, bueno, vendría a funcionar como una cosa así. Bueno, estos PrEP existen, ¿sí? Estos fármacos de preexposición existen, se utilizan. Obviamente que esto solo previene contra el VIH y no previene con otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, recordemos que comparten vía de transmisión con otras enfermedades que son igual de graves. Obviamente, tal vez uno no contrae VIH, pero si contrae el virus de la hepatitis C o B, te la debo, ¿sí? Entonces, obviamente siempre se recomienda, bueno, PrEP, en esos casos particulares, más métodos de barrera, ¿tá? Porque inclusive hay estudios que muestran cómo a partir del surgimiento de los PrEP, aumentaron otro tipo de infecciones, ¿sí? Por clamidia, por gonorrea, ¿sí? Porque esto no es la salvación. Obviamente que otro tipo de infecciones, bueno, hay tratamiento antibiótico, hay tratamiento antiviral, que yo les mencionaba, el tratamiento del virus de la hepatitis C, y etcétera, ¿sí? Pero entonces, igual no quita. Esperen que me levantaron la mano. Sí, que me estaban preguntando, si en la embarazada, que me preguntan si en la embarazada no espero, no, en la embarazada no espero, en la embarazada es urgente que se comience el tratamiento antiviral. Es más, si la tienen en una policlínica, ya le mandan la receta y con eso se vaya. Y esperen, dicen que alguien levantó la mano. Claudia, ahí va. ¿Cómo te va? Una pregunta, no veo allí... ¿Tienes frío, Claudia? Te veo muy tapada. Estoy muerta de frío, estoy con la estufa acá y estoy muerta de frío. Quiero preguntarte el principio activo de la PrEP, que no está, y además una pregunta de un poquito antes, ¿qué pasa con los retrovirales? ¿No atraviesan la barrera placentaria? Digo, en la actuación sobre el embrión o el feto. No tienen, son seguros. Los antivirales son seguros. ¿Sí? No tienen ningún efecto queratogénico, nada. Bien. Son muy seguros. También hay que explicarle que, sobre todo para que haya adherencia al tratamiento, se le tiene que explicar que no hay ningún tipo de consecuencia para el feto. Y vos sabés que ahora no me acuerdo cuál es el sitio, Diana, de los PrEP. Yo te preguntaba cuál es el principio activo, ¿no sabes? No, por eso, no recuerdo, porque tiene que ser un tipo sobre algún componente especial del virus, pero no sé exactamente, no recuerdo. Dale, bien, gracias. Perdón, se los debo, no sé para cuándo, para el EVA, no sé para cuándo se los debo, pues ya no nos vemos. Y no hay nadie más, no.
Bajé la mano, ahora no me doy cuenta cómo bajarlo. Sí, sí, ahora bajo la mano. Vale. Bueno, seguimos. La carga viral de inicio fue 105.000 copias por mililitro, carga viral, sí, estamos hablando de ahí, CD4 de 728. Otras serologías fueron negativas. Otra serología se refiere a otro tipo de infección de transmisión sexual, ¿sí? Presenta buena adherencia al tratamiento antirretroviral, concurre ella y su pareja a los controles, última carga viral, 15 días previos al parto menor de 20. Ingresa a la maternidad en trabajo de parto, presenta una edad gestacional de 37 semanas, peso al nacer 3.200, vigoroso. Muy bien. ¿Cómo explica que la paciente tuviera un recuento de CD4 normal al diagnóstico? Puede ser porque la infección es reciente Claro, y sí, ya no ha porque disminuido tanto los CD4. Ahí va, sí, 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 sí. Ahí va. Recuerden que hay distintas etapas en la enfermedad, ¿sí? Recuerden que obviamente esto es una curva, lo negro son los recuentos de los CD4, ¿sí? A lo largo de semanas, meses y años, ¿sí? Esto es una línea de tiempo muy grande. Y acá tenemos los valores de lo que vendría a ser la carga viral en rojo, ¿tá? Entonces, hay distintos estadios en la enfermedad. Obviamente que al principio, los CD4 son... Opa, se escapó el perro. Obviamente que al principio los CD4 son muy altos, son casi normales, por así decirlo, pero por otro lado comienza a subir lo que es la carga viral, ¿sí? Hay un punto en que se encuentran, ¿sí? Se dispara lo que es la carga viral y el CD4 baja significativamente, pero después como que los CD4 comienza, esto es la evolución de la enfermedad sin tratamiento, ¿sí? Entonces, pero luego hay un punto que es de equilibrio, ¿sí? Podemos detectar el virus en sangre, sí, pero el recuento linfocitario es bueno, entonces queda como un estado de latencia, de equilibrio, donde los CD4 se los pueden mantener muy bien bajo raya a lo que es el VIH, ¿sí? Pero obviamente con el tiempo, ¿sí? Lo que tiene el VIH cuando infecta a los... bueno, creo que tienen una pregunta más adelante con respecto. Pero lo que sucede es que después le gana la batalla el VIH a la CD4, ¿sí? Y se dispara, que es lo que sucede acá, ¿sí? Hasta acá viene todo semicontrolado, pero luego la carga viral comienza a aumentar y los CD4 disminuyen muchísimo, ¿tá? Obviamente que si nos agarran en esta etapa, ¿sí? Los CD4 van a ser muy buenos, y tal vez acá también tienen unos buenos valores, ¿sí? El tema es cuando se da este quiebre y se dispara lo que es la carga viral. Esta es la misma gráfica. ¿Por qué se utiliza la cifra del linfocito CD4 para valorar la inmunidad en esta infección? Es por eso mismo que las CD4 son las dianas del virus. Ahí va, sí, sí. Ahí va, ¿sí? Recuerden, toda célula que tenga CD4 va a ser la diana, como decía la compañera, ¿sí? Entonces también me refleja un poco el estado inmunológico del paciente, ¿sí? Hay seteos, como decían, no me acuerdo si era Victoria, como quien me decía al principio que hay valores, por ejemplo, de 200 o 600, ¿sí? El recuento linfocitario, ¿sí? Hay un recuento linfocitario hasta 120.000, que es muy bueno, ¿sí? Pero obviamente valores menores ya me indican que, bueno, ya hay un cierto riesgo de contraer infecciones oportunistas. Las razones por las cuales el VIH termina bajando tanto el recuento linfocitario es porque, ya sea porque el virus se replica dentro del linfocito, ¿sí? Y lleva a la lisis del linfocito, puede llegar a lo que es un estado de anergia, por así decirlo, lleva a lo que es como que inactiva al linfocito, ¿sí? A los CD4, y entonces quedan como en estado como medio babas, por así decirlo, entonces no reaccionan frente a nada, no inducen ningún tipo de respuesta inmune, no liberan citoquinas, no producen nada, entonces quedan ahí como medios baba. Puede ser también que es lo que se dice, son observadores inocentes, por así decirlo, porque pueden tener partículas virales unidas a sus receptores, no necesariamente tener el virus dentro de la célula, sino que pueden tener en sus receptores celulares eucariotas, tener algunas partículas virales, y obviamente los CD8 cuando lo vienen no reconocen célula infectada de célula que tiene solo en su superficie, elimina todo, ¿sí? También inducen la apoptosis, ¿sí? De los linfocitos CD4, entonces hay varias razones por la cual los linfocitos CD4 terminan disminuyendo, ¿no? ¿Qué medidas realiza en el parto y en el puerperio?
¿Y no haces lo mismo? ¿Vas a mirar tipo la carga viral y los CD4? Ahí va, ahí va. Voy a seguir, ahí va. Voy a seguir controlando, ¿sí? Los CD4 y la carga viral. Voy a comenzar con el tratamiento antirretroviral. Y en el caso del parto, por ejemplo, les puedo dar opciones. Si la carga viral Depende es de la carga detectable, viral. es cesárea. Si es Ahí va. indetectable, puede ser parto vaginal. Ujú, ahí va, ahí va. Sobre todo No la es carga viral cesárea. me va a indicar eso, ¿sí? Se puede indicar cesárea, ¿sí? Sobre todo para disminuir las chances de transmisión a través del canal de parto, ¿sí? Pero si la carga viral es indetectable, ¿sí? Que hay como unos seteos para determinar la carga viral, se puede llegar a hacer parto vaginal. Si no, parto por cesárea tal vez es lo más recomendado, por así decirlo. Y después, ¿qué más? Posparto, cómo puede ocurrir también la infección al bebé. ¿La lactancia? Ahí Sí, va, con no, la lactancia. no se puede amamantar. Una Ahí va, persona afectada no puede amamantar a su bebé. Tiene que tomar este, complemento. Y Sí, hay complemento. además, opciones. Se puede fijar también en base a la carga viral, ¿sí? El tema de la lactancia, pero recuerden que obviamente la leche pueden transmitir partículas virales. Entonces, en verdad está Si tiene desaconsejado. carga viral Entonces, indetectable, no puede. mm, por eso les decía, puede llegar a darse lactancia con carga viral indetectable, igual que en el tema del parto. Pero también está la alternativa, obviamente, que esto es porque el VIH se puede transmitir a través de la leche materna, ¿sí? Entonces, como alternativa, si la carga viral es alta o si la madre quiere o el ginecólogo evalúa los riesgos potenciales, bueno, obviamente hay complemento, ¿sí? Que también se administra de manera gratuita para estos casos particulares, que no es un detalle menor, ¿sí? El tema de que sea los complementos y los complementos suplementarios para el alimento sanen su buen dinero, ¿sí? Entonces es un costo adicional que se le genera a la familia. Inclusive nimiedades, por ejemplo, la madre es del, no sé, del Clínicas, el padre es del Pasteur, sí, bueno, el padre da positivo, ¿quién se hace cargo del tratamiento antirretroviral? Nimiedades así se plantean hoy en día. Parece una chotada, pero ocurre. ¿Cómo se realizaría la exclusión de la infección en el recién nacido? Que como se refiere al diagnóstico, le pusieron que la exclusión, pero se refiere al diagnóstico. ¿no sería de la misma forma que en los adultos? Sí, PCR, ¿no? Se hace PCR, pero no es igual que a los adultos. Recuerden que los adultos siempre se hace un método de screening, ¿sí? Y el confirmatorio después puede ser o PCR o Western blot. En los niños, sí, por el tema del el pasaje de anticuerpos que puede pasar durante el embarazo, ¿sí? O en el caso de la lactancia, los anticuerpos no son buena manera para detectar, para hacer el diagnóstico en niños, ¿sí? Se tienen que hacer PCR, inclusive se hacen varias PCRs seriadas y controladas por cierto tiempo, ¿ah? Para descartarlo como negativo, me refiero. ¿Cómo sigue el tratamiento para la infección por VIH la paciente? Es crónico, Sigue, ¿no? combinado y adecuado al paciente, ¿no? Ahí va a ser crónico, sí, va a ser un tratamiento que va a ser de por vida, ¿sí? Se va a controlar muchísimo lo que es la carga viral, el recuento linfocitario, ¿sí? Porque puede haber resistencia, como les mencionaba, puede haber resistencias a los antivirales, entonces hay una gran gama de antivirales que hay disponibles, entonces tal vez hay que comenzar o tal vez hacer algún estudio específico a nivel genómico, o se puede cambiar la combinación de antivirales justamente para que el recuento linfocitario aumente, la carga viral disminuya, también chequear lo que es la adherencia al tratamiento, Y explicarle las conductas que va a tener. para evitar resistencias también, ¿no? Ahí va, Que se exactamente, porque va a ser un tratamiento largo, ¿sí? Indicar las conductas que va a tener que llevar el resto de su vida, los métodos de barrera, explicar obviamente a la pareja, etcétera, etcétera. ¿Tá? Pero sí, va a ser un también, tratamiento que va a ser crónico. también por los efectos adversos que tiene, ¿no? Todo, que a veces se cambia por eso mismo, Sí, en dependiendo. algunos casos sí, sí, sí.
Sí, sobre todo tal vez efectos adversos se ven mucho, tal vez más en la C, sí, pero sí también. Igual dejando de lado, hablando del método Barrera, dejando de lado tipo las otras enfermedades de transmisión sexual, tipo si tiene carga indetectable y pareja estable, o sea, puede omitir el método Barrera, ¿no? Podría utilizarlo, sí, y tal vez utilizar tal vez un PrEP, por las dudas. Eso ya después es obviamente una decisión muy personal, pero sí, así como se puede permitir la lactancia o el parto vaginal por método de no utilizar método de barrera con una carga viral indetectable, podría ser una opción también. Sí. Y para embarazarse, ¿no? En algunos También, casos. sí, sí. Lo que pasa es que, claro, ahí después empieza, bueno, ya va a ser un embarazo de una, ¿sí? Que va a tener que ser hipercontrolado para evitar la infección en el niño, ¿sí? Ujú. Por eso, no es una decisión, nosotros lo hablamos mucho, bueno, el virus, no es, psicológicamente no es fácil el manejo del tratamiento crónico, los métodos de barrera, bueno, si se quiere quedar embarazada, los riesgos que puede conllevar, no es algo sencillo, por así decirlo. No, Penel, una cosa que les quería... Yo te quería preguntar Sí. acerca de eso. De cualquier manera, aunque haga el tratamiento retroviral regularmente, lo lleve, también igual tienen mayor sensibilidad a contraer infecciones de cualquier forma, ¿no? Que una persona normal. Disminuye muchísimo, ¿sí? Porque lo que queremos evitar es la tapacida, pero obviamente el riesgo siempre está. También se hace un tratamiento inmunoprofilaxis con vacunas a distintos tipos de procesos, pero claro, el sistema inmune no está a 100%, entonces la inmunidad no puede ser del 100% que genera, por ejemplo, las vacunas, sí, eso también se ve alterado de alguna manera. Se recomienda inmunoprofilaxis y varias, ¿sí? Bueno, esta es la tasa de incidencia, este es un poco bajo, pero se los quería mostrar. Para el caso de Uruguay, esto es cada 100.000 habitantes y obviamente todo concentrado en lo que es Maldonado y Montevideo. Pero esperen, les quería mostrar otra que salté en su momento. Esta, ¿sí? Recuerden que la prevención, sí, para hacerse la cabeza, que yo también les decía, bueno, tiene un componente psicológico también importante, porque más allá de los PrEP y el control de la embarazada y tal vez no sé, los métodos de barrera, hay otros componentes sociales que ayudan muchísimo, ¿sí? Educación sexual a todo nivel en la enseñanza, campañas de marketing, por así decirlo, en ciertas fechas, bueno, vieron que cada tanto hay campañas masivas de test rápido, ¿sí? La cátedra de infectología lo utiliza muchísimo en ciertas circunstancias, establecer lo que sean leyes y derechos, ¿sí? Abordaje de la violencia de género, todos estos tipos que yo les quiero mencionar, porque es un comportamiento también para una prevención social, ¿sí? No solo para que uno no se infecte bajo el riesgo que exista real, sino que a nivel social tiene que haber ciertas conductas que fomenten, bueno, la prevención en masa, ¿sí? El marketing, todas esas cosas que dicen, bueno, hoy va a haber un testeo masivo, que eso tal vez lo ven en redes o lo que sea, justamente para fomentar que la gente que tiene dudas o que tal vez pasa y se lo quiere hacer así, que tal vez le puede dar positivo, ¿sí? Evitar que progrese a lo que es la etapa siguiente, tal vez se entere dentro de 10 años que tenía contrajo SIDA hace 15, por así decirlo, ¿sí? No discriminar, leyes laborables, ¿sí? Obviamente una persona con VIH tiene VIH y nada más, no está incapacitado para hacer ninguna otra tarea, ¿sí? Entonces, tiene un componente psicológico muy importante que quiero que también se lleve más allá de el virus, método de barrera, PrEP, los antivirales. Eso sí no lo quería dejar de mencionar. Bueno, muy bien. Cortito hoy. ¿Qué me dice? Bueno, muy bien. Muchachos, última clase. Se me pianta un lagrimón. Lamento. Voy a ver qué hago los martes de tarde, ahora de 2 a